Nos vamos a referir a la osteomielitis hematógena, que es distinta a la osteomielitis exógena que ustedes han realizado en fracturas expuestas. La osteomielitis hematógena, como su nombre lo dice, es la invasión de las bacterias en el hueso por la corriente sanguínea. O sea, llegan desde algún foco infeccioso del organismo, llámese una otitis media, una amigdalitis, un forúnculo, en algún punto infeccioso del organismo que va por vía sanguínea, es decir, hace una sepsis, y se aloja en el hueso. Esta es una osteomielitis hematógena que se diferencia de la exógena, que las bacterias llegan a través de una herida que interrumpe la continuidad de la piel. Vamos a revisar entonces la osteomielitis hematógena, que es un patrimonio de los niños. A ver, ¿por qué no avanza esto? Bien, la osteomielitis hematógena se produce fundamentalmente por el Staphylococcus aureus coagulasa positivo, en la inmensa mayoría, un 80%. Por supuesto que puede ser cualquier otro germen, Escherichia coli, Streptococcus, cualquier otro germen puede serlo. Sin embargo, es muy frecuente, 80%, que sea a Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Decíamos que esta osteomielitis hematógena es patrimonio de los niños, porque los niños tienen un hueso muy distinto a los adultos, en que el niño tiene una metáfisis muy vascularizada, cerca puede ser cartílago de cimiento, y además tiene un periósteo grueso que se desprende fácilmente de la cortical y que es muy resistente a la infección, no se infecta. Estas dos características la hacen susceptible de las osteomielitis hematógenas. Antes de continuar, quiero recordar esta cascada de eventos inflamatorios que lo describió Celsius, que ustedes lo conocen, pero que me va a ayudar para poder explicarme cómo es este tema de la osteomielitis hematógena. Cuando llegan las bacterias al tejido, se produce una vasodilatación. Por eso es que tenemos rubor y calor, porque tenemos vasodilatación en ese tejido. Luego salen leucocitos, ¿no? Se infiltran los tejidos por agua, edema, y leucocitos, y este aumento del líquido y células aumenta de volumen. Entonces tenemos tumefacción, ya tenemos rubor, calor, tumor, y como hay aumento de presión en esta zona por más líquido y por más células, existe isquemia, y la isquemia produce dolor, y allí completamos los signos de Celsius, inflamatorios: dolor, rubor, tumor, calor, ¿no? Y si esto se mantiene en el tiempo, se produce la necrosis. Si la isquemia sobrepasa un número de tiempo, de horas, se convierte en necrosis. La necrosis es después la formación del absceso. Esta cascada de eventos se produce también en la osteomielitis hematógena, en donde en la zona metafisiaria de los huesos. Entonces los niños, decimos, tienen una epífisis, ¿verdad? La parte articular, la metáfisis, donde está el cartílago de crecimiento, y la diáfisis. Aquí en la metáfisis existe una red microvascular, muy pequeños vasos, donde se van a aglomerar, se van a atascar, digamos así, las bacterias que llegan por vía sanguínea. Y aquí se van a alojar en esta zona metafisiaria de los huesos largos. Y producen todos estos eventos inflamatorios. Entonces va a haber aquí, en esta zona metafisiaria, signos locales como dolor, rubor, tumor y calor. Pero además este niño tiene signos generales de sepsis: malestar general, fiebre, vómitos, astenia, ¿no? Palidez. Entonces es un niño séptico que tiene además signos inflamatorios en una metáfisis. Esto es la fase inicial de la osteomielitis hematógena. Esta fase inicial es muy corta, no más de 48 horas, no más de 2 días. Entonces el tiempo es muy cortito y tenemos que hacer el diagnóstico en este tiempo de fase inicial para abortar el proceso natural de la enfermedad, que es producir el acceso. Porque una vez que se forma el acceso, es decir, ya inicia la fase intermedia, si se forma el acceso ya no es posible eliminar
esta infección. Ya los antibióticos no van a llegar por vía sanguínea al acceso. Por lo tanto, se va a perpetuar la infección en el hueso. Entonces recordemos, la osteomielitis hematógena tiene 3 fases. Fase inicial, donde tenemos a un niño séptico con signos locales en la metáfisis. Luego tenemos la fase intermedia, que inicia con el acceso óseo. Tenemos un acceso óseo en la zona metafisiaria y que va la pus a salir a través de los canales de Haber, atravesando la cortical y se deposita bajo el periósteo. El periósteo se levanta y aquí se aglomera la pus y forma un acceso subperióstico. Entonces, la fase intermedia tiene 2 accesos, el óseo y el subperióstico. Este acceso subperióstico sigue decolando todo alrededor del hueso. ¿Ok? Y entonces levanta el periósteo, y el periósteo, como ustedes saben, nutre a la cortical. Pero ahora ya no lo va a nutrir, está separado, acá hay pus. Y el endostio está siendo destruido por el acceso óseo. De tal forma que la cortical se queda sin irrigación. Y un hueso se queda sin irrigación, sin nutrición, ¿qué va a pasar? Se va a necrosar. Entonces, la fase crónica se inicia con el secuestro óseo. La cortical, que se ha quedado sin irrigación perióstica ni endóstica, esta cortical se muere y se llama ahora secuestro óseo. El periósteo, que se ha separado del hueso, está envolviendo a todo este secuestro óseo, forma nuevo hueso. El periósteo sigue formando hueso. El periósteo es muy resistente a la infección. Entonces sigue haciendo su trabajo, formar hueso. Entonces el periósteo forma hueso y envuelve a la cortical necrosada, al secuestro. Este nuevo hueso, producido a partir del periósteo que está separado, se llama involucro. Entonces, la fase crónica, tenemos secuestro óseo y el involucro. La pus sigue atravesando y va a atravesar las partes blandas, la piel, y se va a salir al exterior. Esto es una fístula. Entonces tenemos en la fase crónica las fístulas óseo-cutáneas. Entonces tenemos estas 3 fases. La idea es que ustedes identifiquen a estos niños en la fase inicial, que ustedes corten la historia natural de la enfermedad, que no llegue a la fase intermedia, porque si llega a la fase intermedia va a quedar por siempre, de por vida. Nunca podremos decir que ya sanó. Entonces, ustedes tienen que aprender a reconocer la osteomielitis hematógena en su fase inicial, que tiene muy poco tiempo, menos de 48 horas. Y se caracteriza por ser un niño que tiene signos infecciosos generales. Fiebre, calofríos, malestar general, náuseas, vómitos, inapetencia, ¿no? Y que además tiene signos inflamatorios locales, ¿en dónde? En la metáfisis de un hueso largo. Tienen en esta metáfisis dolor, tumefacción, rubor, calor. Este examen clínico nos hace el diagnóstico presuntivo. Desgraciadamente, no tenemos cómo dar un diagnóstico de certeza en este tiempo, en las primeras 48 horas. Si tomáramos una radiografía, lo único que vamos a ver es el aumento de volumen, ¿no? El edema que se da en los primeros días. Pero esto lo vemos clínicamente, la tumefacción. Si en la radiografía viéramos una zona radiolúcida, una zona rarefacta, quiere decir que ya se formó el acceso, que ya estamos en la fase intermedia, que ya perdimos, que ya es demasiado tarde, que a esta criatura le estamos cambiando la vida. Va a ser muy difícil su vida de él. ¿Cómo vamos a verlo más adelante? Porque las secuelas son muy grandes. Si vemos en la radiografía al periósteo separado del hueso, quiere decir pues que ya el periósteo está formando hueso. Estamos en la fase intermedia. El periósteo no lo vemos en una radiografía porque es parte blanda. Y si lo vemos es porque está formando hueso. O sea, ya estamos en una fase intermedia. Los secuestros óseos y el involucro se ven en la fase crónica. La idea, el mensaje de esta clase, no solo es que conozcan el sitio de osteomielitis hematógena, que tiene fases intermedias, inicial, intermedia y crónica,
sino que ustedes deben reconocer la fase inicial, que dura muy poco tiempo, menos de 2 días, y allí tratarlos adecuadamente para que no evolucione, no avance a la fase intermedio crónica, que es lo que vemos nosotros los traumatólogos. Ya es demasiado tarde, estamos viendo secuelas. Entonces el médico general debe ver esta patología e iniciar el tratamiento. Entonces, con la presunción diagnóstica, hacemos el tratamiento. Decía que no teníamos diagnóstico de certeza, porque si le pido un hemocultivo, que es lo lógico, la respuesta me va a dar días después, 3, 4, 5 días después, y es muy tarde, yo tengo que actuar en los 2 primeros días. Es decir, yo tomo la muestra, le pido el hemocultivo, pero inicio el tratamiento. El hemograma, ¿qué me va a salir? Me va a salir leucocitosis, ¿no? De dirección izquierda, que es lo que estoy pensando, un proceso infeccioso general. La velocidad de diseminación va a estar acelerada, son signos inespecíficos de un proceso infeccioso, no me va a decir osteomielitis. Entonces, el examen clínico que demuestre un proceso inflamatorio, una metáfisis en un paciente séptico niño, me hace pensar en osteomielitis hematógena y debo iniciar el tratamiento en la fase temprana. Como el estafilococo coagulase positivo es el más frecuente, entonces damos antibiótico terapia en base a cloxacilina. Y esperamos la evolución. Si mejora, continuamos la antibiótico terapia endovenosa por lo menos 3 semanas. Y después pasamos a oral cuando ya cayeron todos los signos de laboratorio que ya no tengo proceso infeccioso. Entonces, la antibiótico terapia endovenosa debe establecerse por 3 semanas. Pero siempre y cuando mejoró en las primeras 24 o 36 horas con antibiótico terapia endovenosa. ¿Y cómo sé que mejoró? Porque no cae la leucocitosis, no cae la fiebre, sino que existe un signo capital que se llama el signo de la piel del anciano. ¿De qué se trata? Como rápidamente se hematizó esta zona metafisiaria y al darle antibióticos endovenosos también rápidamente se funde el edema. Entonces la piel queda sobrando, queda arrugada. Por eso es que se llama el signo de la piel del anciano. Entonces esta piel arrugada en la zona metafisiaria, que demuestra pues que se ha fundido el edema y que está sobrando piel, me dice que la evolución es buena y que sí estamos en el diagnóstico adecuado. Y debo dar antibiótico terapia endovenosa por lo menos 3 semanas. Después de 3 semanas pasamos a oral, otras 3 semanas. Lógicamente que si la antibiótico terapia me indica que debo girar, cambiar mi antibiótico, lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa si no mejora en las 24 o 36 horas? ¿No? Una de dos. Ya no estoy en la fase inicial, estoy en la fase intermedia. Es decir, que ya se formó el acceso y el antibiótico no es capaz de combatir la infección porque no llega al acceso. Entonces tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico. O podría ser que no es osteomielitis, que es un niño que está debutando con una AR juvenil, ¿no? Entonces, pero la AR me da mucho tiempo para hacer el diagnóstico. Si pierdo 2 días dando el antibiótico una AR, no pierdo realmente nada. En cambio, si pienso que es una AR y no pienso en osteomielitis, no le doy el antibiótico, sí le estoy cambiando la vida. Entonces, ante la sospecha clínica de osteomielitis fase temprana, es decir, niño séptico con signo de flogosis en una metáfisis en hueso largo, iniciamos con cloxacilina, sí o sí. Si estamos en una fase intermedia, es decir, que no mejoró en las primeras 36 horas, o que llegó después de 48 horas de enfermedad, y algunos están enmascarados porque han tomado antibióticos vía oral. Entonces, en esos casos de fase intermedia, el tratamiento, además del antibiótico terapia endovenosa que hemos dicho, tendrá que ser el drenaje del desviamiento de este acceso. Entonces, tenemos que aperturar pies, cutáneos, con neurosis, aperturar el periósteo y seguramente encontraremos el acceso perióstico. De ser así, tenemos que grabarlo. Pero podría ser que no encontremos el acceso perióstico porque todavía está en acceso óseo y no ha perforado la cortical para formar el acceso perióstico. O sea, el hecho que yo no encuentre acceso perióstico no quiere decir que no tenga
la osteomielitis en la fase intermedia, porque el acceso, de hecho, está dentro del hueso. Por lo tanto, tendría que abrir el hueso, perforar el hueso, hacer una ventana al hueso, para por allí poder eliminar la pus. Y dejar un sistema de reacción continua para poder eliminar todos estos gérmenes. ¿Cómo es esto? Entonces, aperturamos, llegamos al periósteo, lo abrimos el periósteo, lo hablamos si está el acceso perióstico, si no está, abrimos la ventana. Cureteamos allí y dejamos un sistema de reacción continua. ¿Qué cosa es? Es un cloruro de sodio, ¿no? Con catéter estéril que se introduce. Incluso puede ser en la parte ósea, aunque no es absolutamente necesario, puede ser en la parte blandas. Y vamos a gotear mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, el cloruro de sodio, para que arrastre este líquido y salga por un catéter más grueso y se elimine. Entonces estoy lavando mecánicamente esta zona infectada. Y tenemos que dejar el drenaje el tiempo suficiente para que el líquido de salida sea claro, no sea turbio. Entonces esto puede requerir de 2, 3, 4 días, 5 días. Y cuando ya está limpio el drenaje de salida, entonces retiramos primero el drenaje, el catéter de ingreso, y dejamos el de salida un día más porque siga escurriendo. Esto es la irrigación continua que se va a sumar al desviamiento del acceso, que se va a sumar al antibiótico terapia endovenoso, que estamos dando tratamiento ahora en la fase intermedia. Si estamos en la fase crónica, es decir, cuando ya existe el secuestro, el involucro, las fístulas, entonces tenemos que, además de los antibióticos, tenemos que hacer la descompresión quirúrgica y retirar el secuestro, porque ahí es donde viven los gérmenes, en el hueso muerto, donde no llega el antibiótico. Si el secuestro está libre, está suelto, entonces lo retiramos, hacemos la exéresis. Pero podría ser que este secuestro, si bien está muerto el hueso, pero está fijo todavía. Es decir, que todavía tiene una función mecánica. Es un hueso inorgánico, está muerto, pero sostiene mecánicamente. Entonces tenemos que dejarlo hasta que el involucro lo envuelva totalmente, y una vez que el involucro está sosteniendo, haciendo la función mecánica, abrir una ventana, a eso se llama saucerización, abrir una ventana, para por allí sacar el secuestro, o sea, hacer la secuestrectomía. Este tratamiento para la fase crónica, que queremos que ningún paciente llegue a este estadio a formarse secuestros, involucros y fístulas. Bien, vamos a repasar una imagen. Aquí tenemos un brazo. Vemos que es un niño que tiene cartílago de crecimiento, ¿no? La cabeza, el epífisis. El cartílago de crecimiento, como es avascular, no permite que pase de la metáfisis hacia el epífisis, porque esto es avascular, funciona como una barrera. Y entonces sí se va a migrar la infección por la diáfisis. Bien, entonces acá yo veo una deformación del húmero proximal con una imagen radiopaca. Esta imagen radiopaca es el secuestro, ¿no? Si vemos que esto continuaba la cortical original. Este es el secuestro es radiopaco. Al inicio se ve radiolúcido. Después, al ya no haber intercambio de células, se hace radiopaco. Entonces, el secuestro óseo lo vemos en la radiografía radioopaco. Y esta parte que está ensanchada es el involucro. Es decir, el periósteo que se separó y se ha seguido formando hueso, y esto es el involucro. Envuelve a la cortical muerta, al secuestro. Y podría tener fístulas. ¿Ok? Entonces tenemos en una fase crónica. Otro caso, ¿no? Una tibia, en que vemos zonas radiolúcidas, ¿no? Aquí hay lisis ósea, el cartílago que impide el pasaje hacia la epífisis. Se le hace, se inyecta sustancia de contraste para ver hasta dónde está tomado el hueso y poder hacer el curetaje, ¿no? Raspar el hueso para tratar de eliminar todo el tejido desvitalizado y los gérmenes. Como hemos dicho, pues no basta eso, ¿no? Porque el germen es microscópico, no puedo verlo para sacarlo. Entonces debemos continuar con antibiótico terapia endovenosa
y la irrigación continua. Cuando pasa el tiempo, este mismo paciente ya se dio antibióticos, se le dio el curetaje, ¿no? Ha pasado un par de años y ya lo tenemos sin evidencias de osteomielitis activa. Eso es una osteomielitis crónica en que ha deformado una parte proximal más ancha, ¿no? Y vemos también que esta extremidad está más larga que la otra. Uno podría pensar que debería acortarse o crecer menos. No, crece más. ¿Por qué? Porque el cartílago de crecimiento, al tener una gran cantidad de vasodilatación, de más aporte sanguíneo, ¿no? Entonces se estimula y va a crecer más. Se estimula el cartílago de crecimiento. Entonces, estos, al igual que las fracturas en los niños, los huesos crecen más. Entonces, el hueso que está patológico por un proceso infeccioso, pero como es con gran cantidad de sangre, si hiciéramos una gamografía ósea, esto va a ser caliente, gran cantidad de sangre. Entonces, este estímulo hace que crezca más la extremidad afectada. Produce entonces una asimetría y cuando va a caminar, él tiene que apoyar el pie al suelo y para apoyar la pérdida vascular. Y nadie camina pues inclinado hacia un lado. Entonces la columna hace una escoliosis para compensar y aparentar estar derecho. Entonces, esta dismetría que produce la osteomielitis va a afectar la marcha, va a afectar la cadera, va a afectar la columna. Entonces, no solamente este hueso. Y lo peor de todo es, como queda de por vida y está esperando la osteomielitis, que te descuides, que baje tu sistema inmunológico e inmediatamente se reactiva. Entonces, cuando tengo un proceso infeccioso crónico por muchos años, 20, 30, 40 años, el órgano blanco que se afecta es el riñón, por amiloidosis renal, por tener una infección crónica. Esto usted lo conoce. Y la amiloidosis renal, ¿qué produce? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal, ¿qué produce? La muerte del paciente, a menos que le haga un trasplante renal o esté muchos años en diálisis. Entonces, es muy crítico esta patología, ¿no? Y puede llevar a la etapa de adultos, a como tengo aquí, pueden ver una fístula activa, ¿no? Una fístula crónica, antigua, que ya no está activa, y que tiene afectado totalmente la extremidad, y tiene este paciente amiloidosis renal y insuficiencia renal, y la única forma, no basta hacer la diálisis, hay que amputarlo, tenemos que sacarle el foco infeccioso, porque está en peligro su vida. Entonces, hasta esto podemos llegar. De allí la importancia que ustedes sepan que hay una enfermedad en los niños pequeños, ¿no? Que se llama osteomielitis hematógena, que va por vía sanguínea desde cualquier foco. O sea, un niño que hace una sepsis, dentro de todo lo que ustedes han escuchado, que tienen que descartar otitis, neumonía, también tienen que descartar osteomielitis hematógena. ¿Dónde? En las metáfisis, los huesos largos, alrededor de la rodilla, ¿no? Cerca del codo, cerca del hombro, cerca de la cadera. Buscar signos inflamatorios en una zona metafisiaria en un niño con sepsis, eso es osteomielitis, mientras no se demuestre lo contrario. Y hay que tratarla como tal. Es algo, lo que hemos hablado, totalmente distinto a la osteomielitis exógena que ustedes han revisado solamente en las fracturas expuestas. Bien, antes de pasar al siguiente tema, que es la osteomielitis séptica, quisiera escuchar sus preguntas. A ver el chat. Ajá. 20 miligramos por kilo de peso es una buena dosis, ¿no? Y se cambia la vía oral. Sí, lo seguimos, lo seguimos. La única forma de cambiarlo es si fuese alérgico, ¿no? O si no es sensible. Y lo cambiamos, pues, en ese caso. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué tan efectiva es la oxaclinda? ¿Que combinar oxa con clindamicina? Si esa es la pregunta, o hay que adquirir, quisiste escribir cloxacilina, no creo. La droga de elección es cloxacilina, es la droga de elección, ¿no? De allí las combinaciones que pueden hacer, pero nosotros empezamos siempre, acuérdense que es una prueba terapéutica. Usamos la cloxacilina en espera del resultado del hemocultivo que le hemos tomado antes de iniciar la cloxacilina. Entonces yo digo que en un niño séptico con una flogosis en la zona metafisiaria, entonces tomo la muestra para hacer el hemocultivo, ¿no? E inicio la antibiótico-terapia por cloxacilina y que voy a cambiarla de acuerdo a mi resultado. Entiendo que no hay más preguntas. Avanzamos a ver la artritis séptica, que es otra emergencia. Al igual que la osteomielitis, que es una emergencia, que tengo muy poquitas horas para solucionar el problema, y si no lo hago voy a tener una secuela terrible. Exactamente igual, las artritis sépticas son emergencias en los niños, no así en los adultos. La artritis séptica también puede ser hematógena o puede ser exógena. Exógena cuando atravesamos pues la piel hacia la articulación, ¿no? Por ejemplo, vamos a drenar una hemartrosis, o vamos a infiltrar un corticoide, y llevamos el germen en la aguja, ¿verdad? Estas son las exógenas. La hematógena va por vía sanguínea hacia la articulación y puede ser en los adultos o en los niños. Sin embargo, en los niños es una emergencia. ¿Por qué es una emergencia? Porque los niños no solo tienen la fase hematógena como los adultos, sino tienen la fase inmunológica que se encarga de destruir todo el cartílago. Esto lo vamos a ver más adelante, de la fase inmunológica. Entonces, en los niños, la artritis séptica es una emergencia porque va a destruir inexorablemente el cartílago y va a fusionar la articulación y no va a tener función. Entonces, un niño con la cadera, la rodilla, el tobillo fusionado va a tener grandes limitaciones de adulto. Entonces, tenemos que evitar esto. Y tenemos que entonces aprender a reconocer, así como hemos visto las osteomielitis, igual tenemos que aprender a reconocer las artritis sépticas, ¿no? La artritis séptica puede ser también causada, ya hemos dicho, hematógena, exógena, y también podría ser como causa de la osteomielitis. Claro que yo dije hace un poquito que el cartílago impedía que la metástasis pues, se fuese hacia la epífisis. Sin embargo, en los niños muy pequeños, sobre todo en los lactantes, neonatos y lactantes, de menores de 1 año, las articulaciones suelen ser la metástasis intraarticular, sobre todo la cadera. A ver cómo es esto. Entonces veamos aquí, la pelvis, la cadera, ustedes saben, acetábulo, y lo hemos conversado, el extremo proximal del fémur, la cabeza femoral y el cuello femoral son intracapsulares. Entonces yo tengo aquí una metáfisis, una osteomielitis, se hace el acceso, y el acceso puede drenar a través de, perfora la cortical y cae la pus dentro de la articulación y hace una artritis séptica, sin necesidad de haber atravesado hacia la cabeza, porque el cartílago se lo impide. Entonces, como es una articulación, una metáfisis intraarticular, al perforar la cortical, puede invadir la articulación, ¿no? La pus invadir la articulación, haciendo una artritis séptica. ¿Ok? Esto sobre todo en los lactantes. Es muy peligroso. ¿Cómo lo diagnosticamos? Igual, tenemos un niño que está séptico, ¿no? Que además tiene los procesos, los factores inflamatorios en una articulación. Dolor, rubor, tumor, calor.
es la combinación. Sepsis en un niño con flebosis en una articulación. Pero además tenemos un dato adicional, que es la limitación funcional, que es lo que la diferencia clínicamente de la osteomielitis, porque la osteomielitis está en la metáfisis, quiere decir que la articulación está libre y puedo moverla. Entonces, pasivamente puedo movilizar la articulación en la osteomielitis, más no en la artritis séptica. Eso hace el diagnóstico diferencial entre ambas. También adopta una posición antálgica, como está la articulación llena de pus, está llena, la articulación, la rodilla está con un témpano positivo, entonces adopta una posición antálgica y tiene limitación funcional o impotencia funcional. Cuando la articulación es superficial, ¿no? Como el codo, la muñeca, la rodilla, es muy fácil darnos cuenta que está tumefacta, caliente, roja. El problema está cuando la cadera es la afectada, ¿no? Entonces la cadera, como es una articulación profunda, cubierta por potentes músculos, no podemos ver que está roja, que está caliente, ¿no? Y más aún, el dolor cuando se afecta la cadera, ¿no? Ustedes saben que el dolor puede ser referido, o sea, no siempre está en la ingle. Lo normal es que cuando me duele la cadera me duele en la ingle, pero puede haber un dolor referido hacia el muslo, en la cara interna del muslo o a la rodilla. Entonces me duele la rodilla, pero el problema está en la cadera, ¿no? Esto pasa también pues, en las fracturas de cadera, ¿no? El anciano se cae, tiene fractura de cadera, lo lleva en una silla de ruedas, el médico le pregunta, ¿dónde te duele? Dice en la rodilla, porque le duele la rodilla, le toman una refiere a la rodilla y sale normal, contusión. Y nadie lo examinó porque está en la silla de ruedas, y está en la camilla, se dio cuenta que estaba cortado, rotado externo, y no podía levantar el talón. Entonces, cuando duele la rodilla, no siempre es porque le duele la rodilla. Si no tienes un dolor referido, el problema es la cadera. Lógico, sí le duele la rodilla, pero el problema está en la cadera. Entonces, cuando tengo en la cadera, pienso que puede ser en la cadera, tengo que buscar la función. Entonces, flexiono la cadera, reduzco la cadera, roto la cadera, y si está limitada o produce dolor, entonces es la cadera la que está afectada. Bien, entonces tengo una articulación robótica con ilusión funcional en un niño que está séptico. Allí tienes una artritis séptica. Los exámenes auxiliares también son específicos. Si voy a pedir un hemograma, velocidad de sedentación, leucocitosis, dirección izquierda, velocidad de sedentación acelerada, la radiografía también, aumento de partes blandas. A veces puede llenarse tanto la articulación de tanto líquido que distiende tanto la cápsula que puede subluxarse y luxarse. La gamografía me va a dar zonas calientes de hipercalcificación, ¿no? Entonces, pero aquí sí tengo yo diagnóstico de certeza, porque como es la articulación afectada, yo puedo punzar la articulación y ver el líquido articular. Entonces, yo tengo la sospecha clínica, un niño séptico con la articulación flogótica, si es la rodilla témpano positivo, punzo la rodilla y debo obtener pues un líquido purulento. Y me hace el diagnóstico de artritis séptica. Y ahora sí puedo. Sin embargo, tenemos que tener presente que puedo tener todo el cuadro clínico, ¿no? Como hemos dicho, un niño de 5 años que está febril, tóxico, vómitos, pálido, sudoroso, asténico, y la rodilla tumefacta, caliente, roja, témpano positivo, no puede flexionar, no puede extender. Entonces le punzamos, aspiramos y no sale purulento como aquí, sino sale transparente. Entonces uno puede pensar, uy, no es artritis séptica, será una monoartritis reactiva, no hay pus. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que hacer el recuento leucocitario. Porque para ver a los leucocitos y ver que está purulento, no necesito un microscopio, porque son tantísimos que los veo sin ningún microscopio. Son tantísimos, hay cientos de miles, que lo hace turbio. Y entonces yo digo, está purulento. Pero si no tiene cientos de miles, si no tiene 60.000, no los veo.
Y aparentemente es normal el líquido. No es que sea normal, tenemos que hacer el recuento leucocitario. Entonces vemos que cuando el líquido sinovial está turbio, ¿no? Y más de 50.000 es séptico. No, perdón, cuando está turbio no necesito ni contarlos, son más de 100.000. Pero la infección es cuando tengo más de 50.000. Pero si cuando tengo más de 50.000, 60, 70, 80.000, no voy a poder hacer diagnóstico mirándolo, tengo que llevar al microscopio y allí que me hagan recuento leucocitario. ¿Ok? Si tengo menos de 50.000, no hay gérmenes, no hay infección, es un líquido inflamatorio. ¿Ok? Normal es hasta 200 por milímetro cúbico del líquido sinovial. Más de 50.000 es séptico. Si es turbio, tengo más de 100.000, no necesito ningún examen. ¿Verdad? Entonces, inflamatorio, menos de 50.000. Entonces, tengo que hacer el recuento leucocitario. Entonces, el diagnóstico de la artritis séptica es estudiando el líquido sinovial. Bien, habíamos dicho que los niños tienen dos fases, una fase bacteriológica y una fase inmunológica. La fase bacteriológica, su nombre lo dice, la bacteria responsable, va a haber un exudado purulento, van a haber enzimas y los lisocimas que destruyen el cartílago, son condrolíticos, y entonces esta destrucción de cartílagos va a hacer que el cartílago se ponga en contacto con la sangre. Entonces, como sabemos, el cartílago articular es avascular, o sea, nunca ha tenido contacto con la sangre. Al destruirse y estar expuesto a la circulación sanguínea, nuestro sistema inmunológico no lo reconoce como propio y va a formar anticuerpos contra este cartílago, porque lo ve pues ajeno. Y mis anticuerpos que han producido por mi sistema inmunológico contra mi cartílago va a terminar de destruirlo. Entonces yo tengo una fase bacteriológica que lo puedo controlar con antibióticos y destruyo las bacterias. Pero si ya estoy en fase inmunológica y son mis anticuerpos los que están destruyendo el cartílago, ya no hay forma de detenerlo. Inexorablemente, si tengo la fase bacteriológica e inmunológica, va a ir a la destrucción total del cartílago y va a la anquilosis, o sea, la fusión de la articulación. De allí la necesidad de poder reconocer la artritis séptica y tratarla precozmente. Entonces, ante la sospecha de una artritis séptica, punzo, purulento, no purulento, recuento leucocitario, por encima de 50.000, diagnóstico hecho. Gran positivo o gran negativo. Bien, entonces por eso es que esta es una emergencia, porque el futuro es una anquilosis, la pérdida de la articulación. Y ustedes van a verlo en su práctica, hay un caso clínico. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la artritis séptica? El tratamiento es de inmediato antibiótico terapia, siendo el mismo esquema para la osteomielitis, ¿no? La cloxacilina por 3 semanas endovenosa, y además tenemos que hacer la artrotomía, o sea, abrir la articulación para lavarla y hacer la irrigación continua. Tenemos que hacer la artrotomía, puede ser abierta o puede ser artroscópica también, pero tenemos que lavarlo con muchos litros, estar muy seguro que lo he lavado bien, porque no puedo dejar irrigación continua mucho tiempo, como en la osteomielitis, que podemos dejarlo 3, 4, 5 días. En la artritis séptica no, porque quien nutre al cartílago articular es el líquido sinovial. Y si lo dejo irrigando 2, 3, 4, 5 días, me quedo sin líquido sinovial y no va a nutrir el cartílago y el cartílago se va a degenerar por falta de su nutrición. Entonces, el lavado prolijo tiene que ser hecho en la artritis séptica y si dejo irrigación continua, no más de 24 horas. No existe forma de disminuir la destrucción del cartílago por los anticuerpos formados por uno mismo. O sea, la fase inmunológica no hay forma de detenerla. ¿Ok? Entonces, es distinto a la artritis séptica del adulto. En el adulto nadie piensa en una artrotomía, ¿no? En el adulto le dan antibiótico terapia, por ejemplo. Si tenemos un paciente que tiene
uretritis, ¿no? La rodilla aumentada de volumen, fiebre, punzo, pus, hago un estudio, me sale diplococo gran negativo, eso es gonorrea. Entonces le doy antibióticos, ¿no? Y a nadie se le ocurre abrir la rodilla. Con antibióticos va a mejorar. Si puncé y se volvió a llenar, vuelvo a punzar y vuelvo a evacuar. Si más de 2 veces, ya, sí, hay que abrirlo y lavarlo. Pero eso ocurre muy rara vez. Salvo que estamos frente a un adulto que sea inmunodeprimido. Allí sí habría que hacer la artrotomía. Pero no son los más, pues no, si tengo un paciente portador de HIV, un diabético crónico, en fin, sí puedo, si tengo una artritis cística, sí puedo pensar en una artrotomía. Pero normalmente no es así. Hacemos punción, cultivamos, damos antibióticos y giramos el antibiótico de acuerdo al cultivo. Nadie va a abrir la rodilla. Bien, antes de pasar a la tuberculosis osteoarticular, sus preguntas, por favor. Marcia, exactamente igual, ¿no? 15 a 20 miligramos por kilo de peso, las dosis son exactamente igual para la artritis séptica que para los osteomielitis. Es el mismo esquema, por 3 semanas. Mínimo endovenoso y después oral. Bien, Marcia. ¿Alguna otra pregunta? Bien, avanzamos entonces con la tuberculosis osteoarticular. Creo que a ningún médico peruano le puede ganar a alguien en tuberculosis, porque como es esto endémico y estudiamos tuberculosis en absolutamente todos los cursos y siempre es lo mismo, hacemos neumología, tuberculosis gastro, tuberculosis oftalmo, tuberculosis, trauma, tuberculosis. El semestre que hagamos nos dicen tuberculosis, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Alguna particularidad, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quiénes tienen riesgo a padecer la tuberculosis? Pacientes inmunosuprimidos, alcohólicos, adictos a drogas endovenosas y vivir en zona económicamente deprimida. Y ahí caemos todos. Todos somos tercer mundo y aquí estamos nosotros a la vanguardia de la tuberculosis. Desgraciadamente, en el país sigue siendo un problema de salud pública, sigue siendo endémico, ¿no? Y por eso es que en las emergencias siempre han dicho, usen mascarilla para no contagiarse de tuberculosis. De hecho, quienes más se infectan de tuberculosis son los internos de medicina, seguido de los alumnos de medicina, porque tienen mucho contacto con los pacientes, ¿no? Entonces, y nunca usábamos las mascarillas. Bueno, creo que con la costumbre que no se ha hecho coronavirus usar mascarilla, ahora sí no nos agitemos jamás en la emergencia, porque la tuberculosis es un problema endémico y muy grave en el país. Bien, la tuberculosis también tiene pues sus fases, ¿no? Todos sabemos que hay una fase inicial, cuando se implanta, y en la parte osteomuscular se implanta generalmente en la sinovia, hace una sinovitis. Es muy raro que se implante en el hueso, se implanta casi siempre en la sinovia. Entonces hace sinovitis, y hace sinovitis por un tiempo largo, meses, por meses, no son semanas, son meses. Incluso pueden ser años, pero son varios meses que la tuberculosis empieza haciendo sinovitis, empieza en la sinovia. Entonces, sinovitis se hincha, duele, y hay que pensar en tuberculosis para poder hacer el diagnóstico. Si no pienso en tuberculosis, nunca voy a hacer el diagnóstico. Entonces, tengo muchos meses, incluso años, con sinovitis tuberculosa sin darme cuenta.
Cuando llega al hueso, ya es muy tarde, ¿no? Pasada esta fase inicial, de que se implante la sinovias y están muchos meses, empieza a evolucionar afectando a todas las estructuras de la articulación, a todas, ¿no? Entonces, en el hueso presenta las geodas, una lisis del hueso, ¿no? Que hace unas cavernas, el cartílago se destruye también, se destruye la cápsula, se destruyen los ligamentos, y entonces se fusiona la articulación. La fase reparativa, o sea, se resorben los excesos, pero forma fibrosis. Entonces, el tejido óseo, articular, capsular, los ligamentos, todo se va a convertir en fibrosis. Entonces, al fibrosarse toda la articulación, va a tener la anquilosis. Entonces, la fase reparativa va hacia la anquilosis de la articulación. Se destruye totalmente la articulación. Esta es la historia natural de la enfermedad. Empieza en la fase inicial, la sinovitis, que está muchos meses, que es el tiempo que debemos darnos cuenta. Si nos damos cuenta de un tratamiento, no evoluciona a la fase evolutiva y por lo tanto no va a llegar a la anquilosis. Bien. La tuberculosis forma calcio, no forma pus, ¿no? Salvo que se sobreinfecte. Entonces eso produce calcio. ¿Cuál es la clínica? Un proceso inflamatorio crónico, sinovitis, ¿no? Pocos signos. Y a veces puede debutar con acceso frío. Pero hemos dicho, no produce pus, no es como la osteomielitis que es caliente, ¿no? Rojo, caliente. Acá no, es frío, es blanco, por eso se llama tumor blanco. Se puede producir, se afecta a cualquier edad, pero son sobre todo los jóvenes como ustedes los más afectados. Tenemos en estos síntomas poco floridos, la pérdida de peso, astenia, el dolor, un dolor mecánico, fiebre, ¿no? Febrícula, vespertina, nocturna, ¿no? Entonces son un poco floridos y hay que pensarlo. ¿Qué articulación está comprometida? Cualquier articulación. Lógicamente la más frecuente está en la columna sobre todo dorsolumbar, el mal de Pot, ¿no? Que se colapsa las vértebras y al colapsar se comprime la médula espinal y podemos tener pues la parálisis, el mal de Pot, ¿no? En traumatología, la cadera o la cabeza, pero cualquier articulación puede ser tomada, ¿no? Cualquier articulación. Acá están los síntomas generales: hiporexia, astenia, pérdida de peso. El dolor es espontáneo, puede estar incluso en reposo, y eso me hace pensar, ¿no? Porque el dolor generalmente es como una carga, ¿no? Cuando camino. Pero si estoy echado, durmiendo, y me despierta el dolor, una de las posibilidades piensa en tuberculosis. Aumento de volumen frío, tumor blanco, no es rojo, hace fístulas, ¿no? Y también las partes blandas, tenemos contractura muscular, atrofia muscular por el desuso, y la claudicación, o sea, la cojera, si es miembro inferior. En la radiografía, en las fases tempranas, iniciales, no tenemos ninguna alteración. Entonces, tengo una sinovitis, la sinovia nomás que está afectada. La radiografía es normal. Por eso digo, hay que pensar, ¿podrá ser tuberculosis? ¿No? Cuando veo una disminución del espacio articular, ya se tienen que sonar todas las alarmas. ¿Por qué está disminuyendo el espacio? Claro, puede ser artrósico, ¿no? Tengo 50 años, soy gordo, puede ser una artrosis, ¿no? Pero una sola rodilla, la artrosis va con poliartralgias, ¿no? Entonces, hay que ir pensando, buscando la tuberculosis. No nos la vamos a encontrar, hay que buscar la artritis seria, si no, no la vamos a buscar, no la vamos a encontrar. Hay que pensar que buscar la osteomielitis ósea, no la vamos a encontrar si no la buscamos. Entonces, igual la tuberculosis hay que buscarlo. Si tengo disminución del espacio, osteopenia, aquí está mal escrito, no es osteoporosis, hay osteopenia, aumento de partes blandas, son signos indirectos de la tuberculosis en su fase inicial. Si veo borramiento de los bordes articulares, ya es tarde, ya está destruyéndose el cartílago, ya es tarde.
Las caries óseas, la destrucción ósea, son fases finales, ¿no? Y hay que hacer el diagnóstico. El diagnóstico de certeza me da el aislamiento pues, del BK, ¿no? Pero lo que pasa es que el BK también demora mucho tiempo en cultivarse, ¿no? 60 días puede demorar, pero hay que esperar el tiempo. Piensa, punza, cultívalo y espérate, no hay apuro. Acuérdate que esto demora meses, ¿no? Lógicamente que una biopsia va a ser muy rápida, una biopsia de hueso o de la sinoide sería lo ideal, o una biopsia del ganglio, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando la tuberculosis afecta una articulación y vemos que ya no hay espacio articular, vemos la lisis, las geodas, y es muy tarde, ese paciente ya perdió su tobillo, va a ir sí o sí a la anquilosis, o nosotros lo tenemos que artrodesar, fusionar de manera quirúrgica el tobillo, porque el dolor le va a impedir que camine. Entonces le quitamos toda la cavidad articular y afrontamos hueso de la tibia con hueso del astrágalo y creamos un solo hueso. Eso se llama artrodesis. Fusionamos en un solo hueso. Lógicamente no va a tener ningún movimiento, pero no va a tener dolor. Pero quitamos la articulación. Entonces, esto es muy tarde. Nuestra geoda en el húmero es demasiado tarde, ya perdió la articulación. ¿No? Allí no es gracia hacer el diagnóstico. El diagnóstico debemos hacerlo en las fases iniciales, cuando tengo una sinovitis, ¿no? Cuando tengo así un pequeño disminución del espacio articular. Y entonces empieza a indagar más. Perdió de peso, hay febrículas, ¿no? Busca otros indicios infecciosos, ¿no? Para que pensemos en la posibilidad de una osteoartritis tuberculosa. Porque si pensamos que es una artrosis, ¿no? Que baja de peso, que ya estás viejo, y después vemos al año o a los 2 años, total destrucción de la articulación. Y esta articulación ya es irrecuperable, tenemos que pasar a hacer la artrodesis. Claro que podríamos tener en algún momento la posibilidad de poner una artroplastía, pero cuando están infectados es imposible. Y es muy difícil decir ya curamos la infección. Entonces se puede hacer, pero en etapas muy tardías, de rescatar una rodilla de una artrodesis, ¿no? Para hacer una artroplastía. Entonces, el pronóstico es malo cuando hacemos el diagnóstico tardío. Una enfermedad grave de larga duración que va a quedar en anquilosis. Pero si hay un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, el pronóstico es bueno. Definitivamente que es bueno. Depende en qué momento hago el diagnóstico. El tratamiento hay que dar reposo. Entonces, algunas veces tenemos que poner aparatos de yeso para impedir que la articulación tome una posición viciosa. Por ejemplo, si tengo en la rodilla y tiene la rodilla ir a flexión, entonces nadie puede caminar con la rodilla flexa. Entonces ponerle un aparato de yeso que mantenga la rodilla en extensión. O el tobillo en 90 grados para que pueda caminar adecuadamente. Entonces debemos inmovilizarlos en posiciones funcionales. El tratamiento es el esquema que se utiliza siempre para la tuberculosis, el mismo esquema de 6 o 12 meses. El tratamiento quirúrgico es para poder hacer la limpieza, ¿no? La limpieza quirúrgica, drenar el acceso, remover todo el calcio, ¿no? Y fijar las articulaciones, ¿no? Cuando estamos en etapas avanzadas, las artrodesis, ya sea en la columna, en la cadera, en la articulación que ha sido afectada. Y lo que decíamos, que después de muchos años se puede plantear la posibilidad de recuperar la articulación mediante una artroplastía total. Bien. Preguntas para esta parte. A ver el chat. Ya fue visto esto. Delegada, entonces entiendo que no hay preguntas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.